Buenos días, hermanos. Estoy esperando que salgan los últimos niños. Hoy tengo la bendición de compartir este mensaje con ustedes. Un mensaje que el Señor me estuvo mostrando a través de cerca de los 2 últimos meses, que fue cuando recibí la noticia que yo iba a tener la bendición de compartir con ustedes. Y vamos a empezar leyendo la palabra en Filipenses 1:9, por favor. Filipenses 1:9, por favor. Y la palabra dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y hoy, hermanos, estamos aquí reunidos precisamente para eso, para glorificar a Dios, para crecer en el conocimiento de Él y sobre todo para amarnos unos a otros. Y en esta mañana yo quiero agradecer a Dios primeramente por la bendición que me permite de estar aquí compartiendo de su palabra, porque yo también estuve perdido y Él me rescató, hermanos. Él me dio una vida nueva y una vida con propósito ahora. Y estoy agradecido por eso. Estoy agradecido también con mi esposa por la paciencia que me muestra, por la exhortación que me da también. Y estoy agradecido con la iglesia porque me permite desarrollar aquí este don. Y también agradezco en este día porque tengo la bendición de tener aquí a mis papás conmigo. Y es una bendición y doy gracias por ellos. Y les voy a pedir que oremos para empezar. Padre Santo, Padre bueno y eterno, tú eres el único bueno, Señor. Y nos has permitido reconocer eso, que nosotros estábamos alejados de ti, Señor. Y que tú nos amas en una manera que todavía no logramos comprender. Te pido, Señor, que en este día tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender tu voluntad, para seguirte, Señor, en una manera que te agrada en cada momento de nuestra vida, para testificar de tu nombre, Señor, para ser resplandeciente, Señor, de la obra que tú estás haciendo en nosotros. Y, Señor, que podamos, Señor, ir creciendo en santidad, siendo perfeccionados por ti y por tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que tú quites esas cosas de nosotros que nos alejan y que nos des la fortaleza y el valor para acercarnos a ti, Señor. Te estamos agradecidos por ese sacrificio en la cruz, Señor, y en el cual podemos estar aquí presentes, Señor, teniendo una relación contigo, Señor. Te agradecemos todo esto en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Como les decía, este mensaje, cuando yo me enteré que iba a compartirlo, el Señor me mostró qué era lo que yo podía compartir. Y así que empecé a estudiar más y más. Y curiosamente, nuestro hermano, 2 semanas atrás, él empezó a compartir sobre la misión que tenemos como iglesia y también el ser luz y sal en este mundo. Y yo creo que este mensaje abunda un poquito más en cómo podemos hacerlo. Y cuando yo escuchaba lo que el hermano compartía, me quedaba pensando, quizá yo ya no debería de compartir eso, porque el hermano está cubriendo una gran parte de lo que es este mensaje. Pero me quedé pensando también, si estamos en el Espíritu, hermanos, si estamos en el Espíritu, eso quiere decir que el Señor
quiere que escuchemos y nos quede claro este mensaje. Y yo pude entender eso, hermanos. Y si este mensaje redunda un poco en lo que nuestro hermano compartió, piénsenlo ustedes también con qué propósito es, porque el Espíritu nos está hablando. Este mensaje yo lo titulo Testigos del Dios Todopoderoso. Y investigando lo que significa la palabra testigo, quiere decir una persona que presencia una cosa o da testimonio de ella. Nosotros, si se dicen ser cristianos, si realmente el Señor ha cambiado su vida, creo que tienen mucho que testificar de nuestro Señor. ¿Realmente somos testigos, hermanos? ¿O qué tipos de testigos estamos siendo? ¿Hemos entendido eso? ¿De quién es del que estamos testificando? ¿Y nuestra vida se refleja Él? ¿Somos testigos fríos o calientes? Fríos quiere decir que no lo somos simplemente. Y calientes, que estamos entusiasmados por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Que hay gozo en nuestra vida, que hay propósito, que hay poder. Un poder que va más allá de nuestro entendimiento, el poder de su Espíritu. Pero también podemos ser testigos tibios, testigos que se atemorizan ante las circunstancias, testigos que se atemorizan ante el qué va a pensar el otro si yo le hablo del Señor. Testigos que a veces preferimos callarnos. Decimos ser cristianos cuando estamos entre cristianos y actuamos de una manera muy diferente cuando estamos rodeados de otras personas que no conocen y no temen al Señor. O que simplemente donde nadie nos está viendo. ¿Qué tipo de testigos estamos siendo, hermanos? Yo creo que para ser un testigo fuerte del Señor hay una cosa que en muchos de nosotros no hemos desarrollado. Y eso se llama disciplina. Muchos de nosotros, la mayoría como hispanos, no hemos aprendido a desarrollar disciplina. Muchos de nosotros somos, podemos decir, flojos en ese aspecto. Nuestra cultura nos ha llevado a no tomar tantos riesgos en ser pacientes, pasibles. Pero si nosotros desarrollamos especialmente la disciplina en el Señor, eso va a cambiar. Va a crecer el deseo de conocer a nuestro Señor. Vamos a ser llenos del Espíritu. Nuestra oración va a cambiar. Nuestra manera de vivir y actuar va a cambiar. Pero necesitamos desarrollar la disciplina en el Señor. Muchos no somos testigos del Señor porque todavía somos amantes de este mundo. Las cosas de este mundo nos atraen en una manera tan fuerte y no hemos podido desprendernos de ellas. Decía nuestro hermano, para muchos Navidad es Papá Noel, para muchos la Pascua es un conejo. Y ese tipo de cosas que la cultura, el mundo nos ha ido inculcando, nos ha ido metiendo en la cabeza, eso nos impide que realmente seamos testigos del Dios Todopoderoso. Muchos de nosotros hemos sido tan arraigados en este mundo. No crecimos conociendo al Señor sino hasta que ya éramos mayores. Hay tanta cosa que ha sido bombardeada a través de la televisión, de la gente, en nuestra mente. Estamos llenos del mundo. Para desplazar al mundo necesitamos la disciplina en el Señor. El someternos a su palabra. Nuevamente, hermanos. El someternos en oración y clamor a Él. Somos unos testigos malos
simplemente porque no hemos entendido por qué es que el Señor nos ha tenido misericordia. Muchos creen que el Señor nos tuvo misericordia porque era menos malo que otros, o porque yo no pequé en una manera muy grave, o porque he tenido mala suerte a través de la vida y he sufrido pérdidas, incluso pérdidas de seres queridos. ¿Por qué creen realmente ustedes que el Señor les ha tenido misericordia? ¿Qué de especial creen tener por el cual el Señor les tuvo misericordia? ¿Creen que hay algo especial en ustedes? Nos dice la palabra que no hay ni siquiera uno bueno. Ninguno de nosotros la merece, hermanos. Sino en cambio ha sido dada a nosotros en una manera abundante, plena. Seguimos siendo testigos malos del Señor porque no hemos entendido realmente su evangelio. Muchos de nosotros a veces compartimos un evangelio a medias, un evangelio que no tiene poder, porque no lo hemos experimentado plenamente. Muchas veces nosotros nada más mostramos el amor de Dios y no les hacemos ver que también nuestro Dios es un Dios santo y justo. Y mostramos nada más de esa parte de nuestro Señor y les decimos, Dios te ama y Él te quiere. Sí, es cierto, pero hay más allá que eso. Ahí es un entendimiento incompleto de lo que realmente es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre. Y déjenme decirles que en Gálatas hay una advertencia sobre dar un evangelio que no es el de Jesucristo. Y cuando nosotros no lo estamos dando completos, no sé si es para realmente compartir sus proezas y sus verdades. Testificamos de Dios y debemos de hacerlo simplemente porque Él es Dios. Él es el Dios todopoderoso, el alto, el sublime, el excelso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que será. Él es eterno, Él es justo, Él es fiel, el que no tiene límites, el que lo sabe todo, absolutamente todo, hasta lo más profundo que hay en tu corazón. Aquel que es lento para la ira y grande en misericordia. El gran yo soy, el creador del cielo y la tierra, el Rey de gloria, Jehová el fuerte y valiente, el dueño de la tierra y su plenitud del mundo y los que habitan en él. Si nosotros testificamos de Él, debemos de entender eso primeramente, que nuestro Dios es más grande de lo que nosotros lo hemos creado en nuestra cabeza. Muchas veces cuando nosotros recibimos al Señor, queremos ajustarlo a nuestras vidas, ajustarlo al tiempo que yo tengo. Dios es más grande que eso, hermanos. Y debemos de entenderlo, que Él está pleno con nosotros o sin nosotros. Sin embargo, Él nos tuvo nuevamente misericordia y nos ha dado una muestra de amor tan grande. Debemos de testificar de Él porque somos creación suya y toda su creación alaba al Señor. Nosotros, nos dice la palabra, que fuimos creados a su imagen, a la imagen del Dios Todopoderoso. Y sin embargo somos los primeros que nos rehusamos muchas veces a darle la gloria a Él. A veces incluso queremos caer en el pecado de Satanás. Nos hacemos soberbios, orgullosos, duros y queremos el poder también. No entendemos realmente nuestra naturaleza. No entendemos
que Él nos creó a su imagen por una razón. Nos dio tareas para hacer, para que señoreáramos sobre su creación, y nosotros le hemos dado la espalda para seguir nuestra voluntad y nuestros deseos pecaminosos. Hermanos, Dios postró sus ojos también en nosotros, aun cuando estábamos perdidos, cuando éramos sus enemigos, sus hijos de desobediencia. Dice la palabra que éramos trapos de inmundicia con nuestras acciones. Hacíamos lo contrario a lo que Dios nos había pedido, lo contrario a lo que nos había mostrado. Lo hacíamos y lo seguimos haciendo. ¿Cómo creen que nos ve el Señor? Cuando éramos o somos todavía seres egoístas, seres perversos, deseosos de pecar, corruptos en gran manera, arraigados en este mundo, con las raíces bien profundas. Y este mundo, ¿saben a quién le pertenece? Este mundo le pertenece a Satanás. Si nosotros estamos arraigados ahí, ¿de quién seguimos siendo? ¿Realmente hemos entendido de dónde nos rescata el Señor? ¿O seguimos siendo de este mundo? Por eso debemos de alabarle, hermanos, porque siendo en esa manera, teniendo esa naturaleza, Él ha postrado sus ojos en nosotros y nos ha rescatado. Si en verdad ustedes lo creen así, Él ha hecho eso por nosotros. Dice la palabra que no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, nos dio perdón y nos dice que Él corona nuestra vida de favores y misericordias. Se compadeció de nosotros como padre con su hijo. Por eso debemos de alabarlo, por eso debemos ser testigos de Él, por esa obra tan grande que Él ha hecho en nosotros y que sigue haciendo. Nos dio a su Hijo unigénito, hermanos. Su Hijo unigénito. Y teniendo un momento de meditación, el Señor me permitió entender un poco lo que ha de haber sido la conversación que Él tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Cuando vieron nuestra naturaleza caída. Y es un pequeño diálogo que les quiero compartir. Nuestro Señor dijo: Hijo amado, ¿ves la corrupción sin límite del hombre? Doliéndose en el corazón. Sí, Padre, y te pido que me dejes ir con ellos. Y nuestro Señor le dijo: ¿sabes lo que eso implica? Nuestro Señor simplemente asintió con la cabeza. ¿Saben lo que eso implica, hermanos? Que nuestro Señor, estando en perfecta comunión con nuestro Dios, una comunión que nadie de aquí ha experimentado, era uno con el Señor. Estaba en su reino y no en un castillo como todos creen, con todas las comodidades. Él era suficiente en el Señor. Él era uno con el Señor. Y dice la palabra que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y vino y moró entre nosotros. Y nació en un pesebre, ni siquiera fue en una cama, fue en algo bajo, sucio, donde había animales. Y fue un hombre de trabajo, pero al mismo tiempo deseoso de hacer la voluntad del Padre. Y vino y permitió que fuera escupido, golpeado, humillado, blasfemado. Y murió en la cruz en una muerte tan dura
simplemente para que hoy yo y ustedes estuvieran aquí. Y no solo aquí, sino que tenemos la esperanza de estar con Él, si realmente lo han recibido en su corazón. Fue un sacrificio, hermanos, que nosotros no podemos entender, porque nosotros todavía no hemos estado en comunión plena con el Señor. Cuando estuvo en la cruz, no le dolía tanto los golpes. Él sabía que venía el castigo físico, pero lo que nunca había experimentado fue que el Padre volteara su rostro, porque tenía los pecados de cada uno de nosotros en Él. Y fueron unos momentos ahí que para el Señor ha de haber sido una eternidad, hasta que dijo, consumado es. ¿Queremos ser testigos de Él, hermanos, realmente? Hay mucho que testificar de Él, de lo que Él hizo. Amén. Filipenses 2:6, hermanos. Por favor. Nos dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él siendo Dios, hermanos, se hizo humilde como Dios. Vino y moró entre los hombres y se hizo el hombre más humilde que podía haber. Se hizo el mejor siervo que pudo haber. Simplemente para que nosotros pudiéramos tener relación con Él. Él nos mostró cómo realmente ser testigos de nuestro Dios Padre si en verdad vive en nosotros. Él nos da un ejemplo tan tremendo de cómo es que nosotros debemos guiarnos y qué propósito seguir. Tenemos una meta, hermanos, que si lo intentamos hacer por nuestras propias fuerzas es inalcanzable. Pero con Él todo lo podemos hacer. Él puede darnos la fuerza y el deseo y la manera de hacerlo. Pero para eso necesitamos conocerlo. Conocerlo. Conocer su palabra y sus promesas. Someternos a la oración. Nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, en sus 3 diferentes libros, por lo menos que yo estuve estudiando, era una de sus oraciones, que pudiéramos llegar como hijos suyos al conocimiento de la voluntad de Dios. Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses, pueden encontrar eso. Porque es una necesidad en nosotros, hermanos. Una necesidad, como el alimento en la vida normal. Así debe ser, una necesidad de buscarlo en su palabra. ¿Cómo debemos ser testigos? ¿Cómo cambiar esas cosas de nuestra vida que nos lo han ido impidiendo? Debemos de entender realmente el propósito por el cual el Señor nos tuvo misericordia, por el cual nos rescató a un precio tan alto. En nuestra vida, con alegrías o con tristezas, con fracasos, debemos de reconocerle y alabarle. Amén. En todos los aspectos. Debemos aprender de Él más y más.
confiar en Él, clamarle a Él, aprendiendo de sus atributos y aprendiendo de sus promesas y haciéndolas nuestras. Necesitamos, hermanos, conocerlo más si realmente queremos cambiar nuestra vida. Debemos de reconocer nuestra debilidad delante de Él. Parte de que nosotros no podamos crecer es precisamente por eso. Porque muchas veces estamos actuando en base a nuestra propia fuerza, a nuestro entendimiento y no al entendimiento de Él y a su voluntad. Amén. Fuimos rescatados, hermanos, para alabanza de su nombre, para exaltación del mismo, para hacer luz y sal en este mundo y proclamarle a Él, publicar su nombre. Podemos ser testigos de Él simplemente teniendo el deseo. Necesitamos ese deseo y interpretárselo, más bien compartírselo al Señor en nuestras oraciones. Decirle, Padre, yo realmente quiero seguirte. Quiero que mi vida ya no sea llevada por este mundo. Si ese realmente es su deseo, deben de clamarle a Él con todas sus fuerzas en sus oraciones, para que realmente el Señor les responda. Si no hay ese deseo, hermanos, no va a haber crecimiento. No van a entender realmente las maravillas de nuestro Señor. Vamos a ser cristianos tibios, sin poder, sin fuerza, sin propósito algunos, creyendo que nuestra vida es levantarnos, ir a trabajar, regresar y ya. Cuando el Señor en ningún lugar nos muestra eso. Cuando su obra es diferente. Debemos, hermanos, de someternos unos a otros. Usar el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, de amarnos unos a otros. Yo sé que muchos vienen aquí a la iglesia el domingo y quizá los miércoles, pero entre semana no tienen comunión con otro hermano. Yo tengo la bendición de tener comunión con mi hermano casi todos los días, con mi hermano Víctor. Y mi vida ha cambiado, hermanos, simplemente porque Él me escucha, Él ora por mí, Él me muestra lo que el Señor le está enseñando. Y yo también puedo mostrarle lo que el Señor me está enseñando. Y tenemos una comunión y nos exhortamos el uno al otro. Y eso hace diferencia en la vida, hermanos. Es una bendición poder estar aquí el domingo y los miércoles, sí, pero no es suficiente porque allá afuera somos débiles. Allá afuera, si no estamos responsables delante de otro hermano, sabiendo que aún Dios está con nosotros, decidimos hacer lo malo a veces. Como nadie nos está mirando, decidimos hacer lo malo. Pero cuando hay otro hermano ahí con el cual puedes mantenerte responsable, eso cambia. Eso cambia realmente. Como les dije, debemos de perseverar en la oración. Y en una oración con clamor, pidiéndole al Señor con nuestras fuerzas, rendidos a Él, sometidos a Él, deseosos de aprender de Él. Muchos de nosotros a veces oramos y honestamente lo que menos muestran son una relación con el Señor. Pareciera que están escribiendo una carta con peticiones más que una oración al Señor. Somos tan duros, hermanos, a veces en nuestras oraciones.
Nuestro Dios no tiene la necesidad de complacer todos nuestros deseos. Él te va a mostrar realmente cuál es su voluntad, pero cuando estás realmente sometido en oración delante de Él. Y cuando sea eso, nos dice su palabra que cuando pidamos de acuerdo a su voluntad, Él lo va a conceder. Y Él les va a dar la paz en su oración. Sea que su oración sea contestada o no, el Señor les va a dar paz. Pero debemos someternos a Él, doblar nuestra rodilla y clamarle. No simplemente pedirle, hermanos, como muchos hacemos. Muchos le pedimos sin reconocer quién es Él realmente. Les digo, pedimos como si Él fuera alguien que tuviera la obligación de darnos todo, cuando ni siquiera reconocemos que Él es el Dios Todopoderoso, el que ha creado el universo, que ni siquiera nuestra mente puede entender y ver más allá. Debemos de perseverar en el estudio de la palabra, hermanos. Entrar en la palabra. Muchos de nosotros leemos simplemente la palabra antes de dormir, con nuestras últimas fuerzas. Es lo que le estamos entregando al Señor y es el deseo que estamos buscando de aprender de Él. Con nuestras últimas fuerzas, ya que estamos con un ojo cerrado y otro abierto. Es cuando buscamos conocer su palabra. Le estamos dando migajas a nuestro Dios, al Dios que nos ha dado todo en su plenitud. Le estamos dando migajas de nuestro tiempo, de nuestra vida, migajas de nuestra familia, migajas de las bendiciones que Él mismo nos da. ¿Se dan cuenta? Nuevamente queremos ser testigos calientes, fríos o tibios. Debemos de cambiar eso, hermanos. Debemos de priorizarlo a Él. Que Él sea nuestra primer necesidad. Él debe ser nuestra primera necesidad en todos los aspectos. Dice la palabra que debemos poner nuestros ojos en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Es así como nos dice a través de su palabra que debemos de comportarnos. Vamos a Colosenses 1:9, hermanos, por favor. Nuevamente nos dice en la palabra, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y a través de esos libros, como les compartía, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, nos dicen la palabra que debemos despojarnos del viejo hombre y renovarnos en el espíritu, vestidos de justicia y santidad, siendo irreprensibles, sencillos, resplandecientes de la luz que Cristo ha puesto en nosotros, poniendo nuestra mira en las cosas celestiales, confirmados en la fe, agradecidos en todo momento. Eso es a través de varios versículos, hermanos. Sino simplemente son exhortaciones que vienen en la palabra de nosotros. Como hijos del Señor debemos de comportarnos.
nos dice también que debemos ser confirmados en la fe, agradecidos en todo, con humildad, mansedumbre, pacientes con los demás, dejando ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, mentiras, amargura, ira, enojo, gritería, avaricia, fornicación y todo tipo de impurezas y pasiones deshonestas. Eso es lo que está en la palabra, y si lo leen a través de esos libros van a encontrar mucho, mucho más de cómo nosotros como hijos de Dios es que debe ser nuestra vida. Irreprensible con los de adentro y con los de afuera. Guiados por el amor de Dios. Guiados en el amor de Cristo. Gozosos realmente, hermanos. Listos para el servicio. Listos para ver necesidades a nuestro alrededor. Y también listos para obedecer cada una de la palabra que está en la Biblia, en su palabra. Porque muchos no estamos tomando toda la palabra. Tomamos simplemente partes y otras decimos, esa no me aplica a mí. Le aplica al hermano o a tal persona. Toda la palabra, absolutamente toda la palabra nos aplica a cada uno de los que estamos aquí. Y debemos de someternos a Dios primeramente. Debemos de someternos a las autoridades. Debemos de someternos unos a otros, como nuestro Señor nos enseñó y nos enseña. Y nuevamente, hermanos, debemos de tener ese deseo por Él, ese deseo que inunde toda nuestra vida. Él dice que su carga es ligera. Pero para eso, cada uno de aquí debemos desear eso. Desear una comunión plena con el Señor. Para que haya poder en nuestra vida. Para que haya poder a través de su Espíritu. Para que conozcamos su voluntad, su amor pleno que nos mostró. Para ser realmente hijos de luz. Testigos irreprochables de Él. Tenemos ese propósito, hermanos. Y esta es la invitación. Yo sé que vienen resoluciones para el nuevo año y que muchos toman ese tiempo para decir que yo voy a cambiar estos aspectos de mi vida. Yo voy a ponerme a dieta. Yo voy a ir a hacer ejercicio. Muchas cosas, hermanos. La prioridad es nuestro Señor. Y no necesitamos empezar un año para empezar. Pueden hacerlo hoy mismo. Priorizar a Dios en sus vidas. Esforzarse por entender realmente el amor de Cristo. Y experimentarlo. Y ser llenos por Él, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Y vamos a orar para despedir. Bendito mi Dios, Padre Santo, Padre bueno, solo tú eres bueno, Señor. Solo tú eres digno, Señor, de toda gloria, honra y alabanza. Señor, tú nos mostraste tu amor en una manera tan grande, Señor. Y Señor, te pedimos que tú limpies de nuestra vida cada uno de esos aspectos, Señor, que nos están impidiendo venir plenos a ti, Señor. De conocerte, de llenarnos de tu Espíritu, Señor. Permítenos, Padre Santo, ser limpios, limpiarnos a través de tu palabra. Pon en nosotros ese deseo, Señor. Pon en nosotros fe, Padre Santo, para creer todas las proezas de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, porque solo tú puedes hacerlo para andar en tu Espíritu, mi Señor. Y de esa manera conocerte y someternos a ti
y alabarte y exaltarte y proclamar tu nombre y publicarlo y hacerlo grande, Señor, a través de nuestra vida. Señor, todos conocemos gente que andan en el mundo, que están alejados de ti. Todos tenemos familia, Señor, que no te conocen. Permítenos, Señor, danos el valor de poder ir, Señor, y compartir tu grandeza, Señor. Pedimos que tú cambies de esos corazones duros, Señor, para que puedan recibir tu palabra que da vida, tu palabra que es verdadera, Señor. Y que puedan, Señor, reconocer que sin ti ninguno de nosotros tenemos propósito, que sin ti nada somos, nada valemos, Señor, que sin ti no tenemos nada y vamos a la muerte. Gracias nuevamente, Señor, por ese sacrificio en la cruz, por mi Señor Jesucristo, porque vino y con su vida ejemplar nos muestra, Señor, nos permite verte a ti, Padre. Nos permite conocerte a ti un poco. Él nos muestra, Señor, la necesidad que todos tenemos de ti. Ayúdanos, Señor, a través de su nombre. Danos fuerza, Señor, para, Señor, seguirle a Él. Y te agradecemos, Señor, en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, el nombre que es dado sobre todo nombre, Señor, en el cual clamamos para que, Señor, estas palabras, este mensaje, realmente, Señor, tome acción. Y que tú, Señor, nuevamente seas exaltado, glorificado, simplemente porque eres Dios, el Dios grande y poderoso, el Dios bueno. Bendito y alabado seas, mi Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.